Hola, bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer uso del módulo Datetime y cómo podemos utilizar sus métodos para poder trabajar con valores de tipo fecha, fechas con horas o simplemente horas. Muchas veces te vas a enfrentar a retos cuando estemos manipulando datos en los que tengas que trabajar con datos de tipo fecha. A veces simplemente formatear esos datos puede convertirse en todo un reto. Es por eso que algunas personas prefieren convertir esos valores de tipo fecha en valores de string para poder empezar a aplicar algún método split o empezar a extraer porciones de texto de cada uno. La realidad es que es mucho mejor trabajar con un módulo que específicamente genera este tipo de valores para poder formatearlos y para poder extraer cada porción que necesitas, sea el mes, el año, la hora. En este notebook vamos a empezar entonces importando pandas, datetime, y desde datetime vamos a utilizar datetime y también time. Importamos estos valores y vamos un poco a entender. Vamos a empezar por identificar cuál es la diferencia entre una fecha con tiempo. Para eso vamos a utilizar un valor cualquiera y a este valor le vamos a colocar horas. Aquí es 00 y una fecha como las que habitualmente observamos. Si hacemos la impresión del tipo de dato que en este momento contiene una de estas variables, vas a ver que se trata de un string específicamente. Y ahora vamos a tratar de realizar una conversión de fechas utilizando uno de los métodos de datetime. En este caso vamos a utilizar un método que se llama fromIsoFormat, que recibe justamente un string para poderlo formatear. Ahora quiero que te fijes que estoy utilizando date, que es uno de los objetos que importamos del módulo datetime, y también importamos datetime y time. Vamos a ver qué es lo que sucede si por ejemplo quiero convertir esto. Así que le pasamos y voy a obtener un error. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que el formato es inválido. Este tipo de formato no lo puedes convertir aparentemente a una fecha. ¿Qué es lo que está pasando? Pues esta es la gran diferencia. Puedes ver que hay una fecha que contiene valores de hora, minutos, segundos, mientras que hay unas fechas cortas que no los van a obtener. Y tienes que saber que cada uno de estos objetos trabaja sobre cada uno de estos valores de manera específica. Inclusive los tiempos simplemente van a trabajar sobre las horas, los minutos o los segundos, y los dates van a trabajar sobre toda esta porción de la fecha. Ahora, si es que quiero convertir algo, debería pasarle un formato. Si es que voy a utilizar date, voy a pasarle un formato de fecha tipo corto. Y ahí acaba de funcionar. Entonces me acaba de devolver el objeto, que en este caso es una fecha. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el anterior ejemplo? Pues el método es exactamente el mismo, salvo que en vez de solo date voy a utilizar datetime, que es el otro objeto que tenemos importado. Lo imprimimos y ya lo tenemos. Entonces, si es que esto lo coloco en una variable y verificamos de qué tipo es, vas a obtener un datetime. Y de igual forma, si es que esto lo colocamos dentro de una variable, y lo verificamos, igual vas a obtener que es un objeto de tipo fecha o date. Hay que tener esta consideración al momento de hacer los formateos de nuestros valores. Ahora vamos con el ejemplo con el que queremos realizar y vamos a hacer un formateo de fechas en un data frame. Para esto tienes en el repositorio unos archivos que son los que vamos a utilizar para este trabajo. Voy a empezar leyendo, en este caso, un Excel que contiene valores de facturas en los cuales nos vamos a basar para poderlos identificar. Como puedes ver, aquí todo me sale nan, pero es porque estos datos empiezan desde la fila 7.
Así que voy a saltar 7 filas y nuevamente lo voy a leer y ya lo tenemos acá formateado. Así que ahora vamos a investigar un poco de qué van cada una de las variables que tenemos en este data frame. Puedes ver que aquí tengo una fecha que se formatea como object y una fecha inicio y una fecha vencimiento que se formatearon bien, es un datetime. Así que vamos nuevamente a imprimir los encabezados para poder verificar. Como puedes ver, aquí tienes una fecha que también me trae los valores de tipo hora, minuto, segundo. Así que asumimos que es un datetime. Mientras que en la fecha inicio, fecha fin, pues no contiene más que valores solo de fecha corta. Vamos a empezar por formatear este tipo de fecha. Como vimos en el ejemplo anterior, pues deberíamos utilizar el objeto datetime y su método fromIsoFormat. Vamos a ver si es que lo logramos hacer. Voy a llamar simplemente esta columna. Nos vamos a servir de un apply y de una función lambda para poder hacer esta conversión. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Necesito convertir esto en una fecha que en este caso ya la determinamos como un datetime, en el que voy a ejecutar esto y acabo de obtener un error. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Me dice que esto debería ser un string. Oh, pero esto ya es un string. Nuestro info nos acaba de decir que esto es un object. Esto no es realmente verdad. El formato de esto automáticamente se está tratando de leer como si fuese una fecha. Pero algo ocurre dentro de tus datos, aquí en esta columna, que no me deja o no me posibilita hacer esa conversión. ¿Cómo solucionamos esto? Primero, investigamos un poco más qué es lo que pasa. Así que si me dice que necesita que esto sea un texto, pues lo vamos a formatear como un str antes de pasarlo dentro de fromIsoFormat. Nuevamente ejecutamos y acabo de recibir otro error. Pero mira lo que dice este error. Invalid isoformat string. Hay valores nulos dentro de tu data frame. Así que ese es el problema. Tu columna de datos está conteniendo valores letras o valores nulos que no se pueden interpretar. Así que vamos a investigarlo un poco. Y nos vamos a quedar, por ejemplo, con una de las columnas en las que vamos a validar si es que existen valores nulos o no. Yo me voy a quedar con la de emisor. Vamos a aplicar una función bastante simple, isNull. Ups. Me olvidaron los paréntesis. Y podemos ver que efectivamente hay varios valores nulos aquí. Y aquí en la columna de fecha tenemos todos estos textos, que es justamente lo que me está imposibilitando generar esta conversión. Lo único que tenemos que hacer entonces es nuevamente volver a definir nuestro data frame, pero en este caso lo vamos a filtrar y lo vamos a hacer en emisor. Y simplemente le vamos a decir que me tome los que no son nulos. Perfecto. Coloquemos aquí un texto para evitar el error de formateo de fecha. Una vez que ya eliminamos los null, este método debería dejarnos pasar. Así que nuevamente lo vamos a ejecutar y perfecto, acaban de quitarse los errores y ya se ejecutó. Así que veamos nuevamente, podemos aquí inspeccionar y aparentemente ya es una fecha. Vamos con la prueba del dfinfo y sí, ya tenemos una fecha en este valor que teníamos hace un momento de tipo object. Como puedes ver entonces, es muy importante la limpieza de tus datos al momento de empezar a generar el formateo de las fechas. Y también hay que considerar los formatos adecuados que vamos a utilizar, en este caso la diferenciación entre un datetime y una fecha corta. Tal vez nos interesa sacar una diferencia de días o de años de una fecha entre otra.
Para este caso vamos a utilizar la fecha de vencimiento versus la fecha de emisión para saber cuál es la diferencia de días que nos está quedando. Así que vamos a agregar una nueva columna y la vamos a llamar div fechas. Para hacer esta diferencia, simplemente podemos operar directamente sobre la columna o sobre esta serie de datos para que haga una diferenciación, ya que se trata de arrays de la misma dimensión. Entonces voy a llamar a la fecha de vencimiento y podemos aplicar una resta porque estos valores ya son de tipo fecha entre el df de la fecha de emisión. Podemos ejecutar esto y ya tendríamos estos valores. Mira lo que acaba de suceder. Aquí la diferencia de fechas me está generando en un objeto que se llama timeDelta, o una diferencia de fechas. O sea, lo que estás viendo no es un valor entero. Si inspeccionamos un poco qué es lo que devuelve esta operación, vas a darte cuenta que la columna dice 120 días. Esto no es una especie de texto o de número que puedas utilizar simplemente. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Para esto vamos a nuestro ejemplo inicial y vamos a utilizar simplemente esto. Y lo vamos a pegar por acá y vamos a poner un F2 que va a tener la misma fecha. Salvo que va a estar con un mes más. Y la vamos a formatear utilizando date isoformat. Y lo mismo vamos a hacer con esto de acá. Y vamos a tratar de generar una diferencia entre estas dos fechas. Entonces F2 menos F1. Y te vas a dar cuenta que el objeto que me acaba de generar es un datetype.timeDelta. Esto significa que sí, está efectivamente haciendo la diferencia de las fechas, sacándolas en días. Pero este valor que me acaba de entregar no es un valor de tipo número que yo puedo utilizar. Entonces sigue siendo un valor de tipo tiempo. O un valor de tipo fecha que genera simplemente la diferencia. Esto también es un objeto que está disponible dentro de la librería, pero la puedes investigar fácilmente en la documentación de esta librería. ¿Cómo solucionamos entonces esto? Fíjate, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, si es que hago un resultado de esto y, por ejemplo, quiero sacar los años, digamos, voy a tomar este valor que acabo de tener de la diferencia de los días y la voy a dividir por 365. En este caso, si hacemos la impresión de esta operación, vas a ver que lo que obtenemos es el mismo objeto de hace un momento, timeDelta, o la diferencia de tiempos o de fechas, pero lo que necesitamos es obtener un número entero que me permita justamente hacer esta operación. Así que vamos a retroceder un poco, vamos a borrar esto. Y lo que vamos a hacer es validar nuevamente. Tenemos ahí el objeto de tipo diferencia o el delta del tiempo. Y a esto le vamos a aplicar un método que se llama days. Y ahí vamos a obtener justamente lo que necesitamos, que en este caso es la cantidad de días que ha transcurrido entre estas dos fechas, pero como un número entero. Y una vez que ya lo hemos formateado como un número entero, ya podemos operar sobre este valor. Y ahí obtendríamos lo que vendría a ser el proporcional del año. Apliquemos esto mismo para nuestro data frame y para poder convertir este valor, que es un timeDelta, en un valor de tipo numérico. Así que lo que vamos a hacer es simplemente modificar nuestra columna de diferencia de fechas y esta diferencia de fechas va a ser igual a df. En este caso no podemos aplicar directamente dates sobre esta serie de datos porque es una serie y nos va a devolver un error. Es por eso que debemos usar un apply y recorrer valor por valor para poderlo formatear. Para eso utilizamos lambda y sobre cada una de estas fechas sí vamos a aplicar days. Lo ejecutamos y nuevamente podemos verificar
Y como puedes ver, ya tenemos la conversión a un valor de tipo número con el que ya podemos operar, que vendría a ser la diferencia de estas dos fechas. El delta time puede ser utilizado en varios escenarios, depende cuál sea el ejercicio. Igual ten en cuenta de que lo que estás viendo es una diferencia de tiempo y no un valor numérico como tal, así que es muy útil en ciertos escenarios. En el siguiente ejemplo, en cambio, vamos a tratar de utilizar un método que nos devuelve la fecha actual. Y para esto vamos a decir que voy a sacar una diferencia entre la fecha actual y la fecha inicio o la fecha de emisión. Para poder utilizar este método, DateTime nos ofrece también un método para poder traer la fecha actual. Este método es DateToDate. Y como puedes ver, me va a devolver la fecha que en este momento, que va a ser el 20 de junio del 2022. Entonces, lo que queremos hacer es, por ejemplo, sacar cuánto ha transcurrido desde la fecha inicio hasta el presente. Así que vamos a llamar a nuestro data frame nuevamente. Podemos hacer una nueva columna y voy a traer tiempo transcurrido o días transcurridos. Esto lo vamos a igualar para poder sacar la diferencia de la fecha de emisión contra la fecha actual. Y aquí va a suceder un error, que es algo que también nos va a servir para entender algo. Vamos a hacerlo. Quiero la fecha de emisión y sobre esto voy a generar nuevamente un apply. Y de este apply, ya sabemos, es una función lambda. Y la diferencia va a ser de la fecha actual, que va a ser DateToDate, menos la fecha de emisión. Lo ejecutamos y obtenemos el siguiente error. Me dice building function or method and time stop. Aquí es porque aquí me faltó los paréntesis en primer lugar. Ahora el error va a cambiar. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo? No soporta el operador de la operación, en este caso una resta entre un date y un timestamp. Esto significa que estoy tratando de hacer, y nuevamente vamos a regresar a la explicación inicial, estoy tratando de restar una fecha corta de una fecha que contiene horas, minutos y segundos. ¿Cuál es esa fecha que contiene horas, minutos y segundos? Pues, si recordarás, cuando hicimos el info, la fecha de emisión está formateada como un valor de datetime, así que no puedo hacer esta operación. ¿Qué es lo que me está diciendo entonces? No puedes, como que hacer una diferencia entre una fecha que tiene horas, minutos, segundos contra un valor que solo tiene una fecha corta. En este caso solo tiene el año, el mes, el día y ya no tiene hora ni segundos. ¿Cómo solucionamos esto? Pues simplemente podemos convertir este valor, que en este rato es un datetime, en un valor simplemente de fecha. ¿Cómo podemos generar eso? Pues simplemente llamamos al método datetime y le pasamos date y encerramos nuestro x. Una vez que ejecutamos esto, ya podemos generar la operación. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Al ejecutar, vemos que otra vez obtenemos 606 dates, que es el time delta. No nos interesa tener eso, queramos simplemente tener un objeto, un valor numérico de entero. Así que lo que vamos a hacer es encerrar esto entre paréntesis y vamos a aplicar un dates. Nuevamente lo ejecutamos y ya obtenemos el valor. De esta forma entonces con date.toDate podemos obtener la fecha actual y empezar a hacer comparaciones. Algo que es muy útil también, formatear a texto las fechas. ¿A qué me refiero con esto? Pues en este caso estás viendo que me sale el valor de números 2021, 0219, pues a mí me gustaría que me traiga el nombre del mes, por ejemplo. Eso lo podemos hacer formateando el valor de la fecha. Así que vamos a crearnos una nueva columna.
y le vamos a poner nombre mes, y de este nombre mes vamos a aplicar sobre la fecha, en este caso. Ups. Y sobre esta fecha vamos a empezar a hacer el formato. ¿Cómo utilizo ese método? Pues ese método se llama strtime. De esto vas a poder encontrar dentro de la documentación específicamente cómo utilizarlo. A breves rasgos, este valor de tipo B significa que quiero el valor del mes en texto, mientras que el valor de mes, el valor de días lo voy a traer en dígito, lo voy a seguir trayendo en tipo numérico, y el valor de año también lo voy a traer en dígito. Si es que aplico sobre el valor de la fecha, vas a ver que aquí tengo un error nuevamente porque estoy tratando de operar sobre un tipo de dato que es datetime, y esto solo me acepta para poder formatear un valor de tipo fecha corta. Así que ya sabemos cómo solucionar esto. Nuevamente le voy a pasar un datetime, date, voy a encerrar en paréntesis el X, y ahora sí voy a aplicar el strtime. Y me da un nuevo error. Object has not attribute. Y es porque aquí me faltó una letrita. Listo. Entonces nuevamente lo imprimimos y vas a ver que ya me está saliendo el nombre del mes. Una pregunta que suele ser muy recurrente es, pero ¿y cómo hago para que esto esté en español? Ya que, bueno, estamos trabajando con datos tal vez en Latinoamérica, nos interesa que aparezca el mes o el nombre del mes o del día en español. Esto lo podemos solucionar fácilmente importando una librería que se llama Local. Vamos a importar esta librería y vamos a hacer que estos valores se conviertan en un valor en español, que ya no me diga January, sino que me diga enero. Vamos a insertar aquí un nuevo chunk y vamos a escribir la siguiente configuración para que lo que haga es tomarme el valor de seteo local. Ejecutamos, aquí lo dejamos vacío y no hace falta que dentro de las comillas le mandes un argumento. En este caso, como estoy en Latinoamérica, el formato de fecha por defecto que me va a tomar o en el que está seteado a mi equipo es Latinoamérica, es de español, así que lo va a reconocer. Aquí está. Justamente acaba de reconocer Spanish Ecuador.1252, que es de alguna manera el ISO del lenguaje como lo va a leer. Ahora solo necesito volver a ejecutar esto y acá ya lo va a tomar como yo quiero. Aquí para separarlo podemos agregar una coma simplemente para que se vea mejor, porque se ve demasiado unido, y ahí lo tienes. Perfecto. De esta manera entonces puedes ir agregando fechas, trabajando con estas fechas y poderles dar el seteo que te haga falta. Ahora vamos con el segundo ejemplo. Hasta aquí lo que hemos trabajado son valores de tipo fecha, que en realidad son valores de tipo fecha corta, o sea, no tienen valores de hora, minutos, segundos, con los que podamos de alguna manera extraer horas también. Vamos a hacer un ejemplo en cambio con esto. Acá la definición o el formato que le dejes va a depender mucho de qué es el trabajo que estás haciendo. Al final, pues si ya lo tienes ya formateado como fecha como tal, ya puedes trabajar de la manera en la que necesites. Recuerda siempre, tienes prácticamente la documentación y acá te va explicando cada uno de los objetos, qué es lo que puedes aplicar, cómo lo puedes aplicar, y es muy sencillo en realidad. Vamos ahora con este ejemplo y voy a llamarle este de DataFrame de un DH, de datos de hora, simplemente por darle un nombre. Y vamos a leer un CSV. Investigamos un poco de qué va esto.
una vez que verificamos la carga, pues podemos verificar el tipo de dato que tiene cada una de las columnas. Como pudiste ver, tengo un quantity order y acá está un order date donde están las fechas que yo necesito para trabajar en este caso. Vamos simplemente a quedarnos con el head para que lo podamos ver. Y aquí lo tienes. Recomendación: siempre investigar si es que, por ejemplo, estás teniendo textos. En este caso, nuevamente podemos filtrar simplemente una columna. Voy a filtrar esta columna que es con la que vamos a trabajar, que es order date. Me equivoqué, es DH. Y aquí puedes ver que hay una serie de valores que están nulos. Así que lo único que voy a hacer, vamos a igualar nuevamente nuestro data frame. Y ya lo podemos obtener. Perfecto. Ahora vamos a empezar nuevamente haciendo la definición o el formateo de nuestras fechas. Veamos si es que obtenemos un nuevo error. Y ya sabemos cuál deberíamos utilizar. En este caso debería ser el datetime. Como esto aparentemente es un texto por el momento, lo voy a formatear de todas maneras como str. Y me acaba de generar un error. Me dice invalid iso format string. En realidad está devolviendo un valor de tipo fecha y hora. Así que sí debería dejarme o hacerme paso con datetime from iso format, pero aparentemente no está ocurriendo. Voy a quitarle la función de str y me dice que el formato es inválido. Cuando tenemos problemas con esta forma de seteo, o sea, queremos transformar la fecha pero no nos deja mediante datetime, siempre podemos recurrir a un método alternativo que sería utilizando pandas. ¿De qué otra manera puedo entonces hacer esta conversión? Simplemente voy a borrar esto y voy a utilizar otro método venido de pandas que es toDatetime. Lo ejecutamos y en este caso me devuelve un error bastante extenso y me dice un string desconocido el formato order date. Esto significa que en alguna de las filas está este texto, o sea, order date está apareciendo en algún lado de todos mis datos. ¿Cómo podemos verificar eso? Pues simplemente vamos a hacer un filtrado rápido. Y vamos a filtrar order date en donde aparezca un string igual a este. Y puedes ver que hay un montón de esos valores. Al parecer el archivo tiene muchos de esos valores, así que mira lo que está pasando. O sea, estos textos nunca se van a convertir en una fecha, así que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podemos nuevamente aplicar un filtrado de h, pero en este caso le voy a decir que no sea igual a order date. Ejecutamos, perfecto, y volvemos a ejecutar, y ahora la fecha ya se ha formateado de la manera adecuada. Ejecutamos y podemos ver que justamente ya nuestro valor está ya convertido en un datetime. Esto es lo que Pandas aplica de manera automática cuando cargamos nuestros datos dentro de este entorno. En ocasiones no lo logra hacer y por eso podemos optar o por convertirlo con datetime from isoformat en el caso de un texto. Vamos a hacer de este mismo DH, vamos a extraer el año. Y recuerda, estamos trabajando con la columna de order date. Y sobre esta columna podemos sentirnos tentados a aplicar el year rápidamente, pero las series no soportan esto. O sea, estás tratando de sacar el año de una serie de tipo pandas y eso no se puede hacer así. Por eso justamente nos valemos de lambda y de apply para poder generar eso. Así que ya tenemos el año. Podemos nuevamente imprimirlo. Y ahí está.
Y vamos a pegar el mes. Estamos escribiendo en mayúsculas. El día. Y podemos también sacar la hora en caso de que nos hiciera falta. Y lo vamos a cambiar por aquí en minúsculas. Date y hour. Una vez que ejecutamos esto, pues ya lo tenemos. Incluso podríamos llegar a la extracción de minutos en caso de que estuvieses validando, haciendo una validación bastante minuciosa. Y ya lo tendríamos. También podríamos tener la necesidad de hacer una especie de análisis lógico para poder, por ejemplo, verificar si es que una venta se realizó en un lapso de tiempo específico con fecha y hora. Así que vamos a escribir una fecha cualquiera utilizando date. En date lo que le vamos a pasar es el año 2019. Puede ser abril por las fechas que están apareciendo aquí. Y vamos a colocar del 19. Vamos a poner un tiempo. Y vamos a utilizar time. Y le vamos a decir, por ejemplo, que sea de las 12:30. Y para poder tener una fecha de contraste, vamos a llamar fecha contraste. Va a ser igual al date time.combined de la fecha y del tiempo. Imprimimos esto. Y la tenemos acá. Entonces un datetime.datetime. Vamos entonces a hacer una comparación lógica. Vamos a decir que queremos validar la hora. Vamos a generar una nueva columna. Llamamos, en este caso vamos a trabajar con order date igual. Y sobre este valor vamos a ir comparando con la fecha que definimos para poder establecer si, por ejemplo, la fecha de la orden es mayor o igual, podría ser, a la fecha de contraste. Ejecutamos esto, verificamos y ya lo tenemos por aquí. Entonces, si queremos ver cuántas son las órdenes que están cumpliendo nuestro criterio, pues simplemente ya sabes cómo hacer esto. Voy a llamar a esto y le voy a decir que es igual a true, y ya lo tenemos acá. Entonces de esta manera ya podemos ir trabajando. Eso ha sido todo por este video, espero que te sea de utilidad. Como todos los videos anteriores, pues recuerda, es un acercamiento para que puedas ir solucionando problemas que te puedes encontrar al iniciar en el análisis de datos.